Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a participar en esta actividad. Vamos a conversar un poco de lo que es la distensión abdominal, justamente en endometriosis, y darles una perspectiva desde el punto de vista digestivo. Eh, Nuestra hoja de trabajo va a ser básicamente hablarles un poquito de algo de introducción, epidemiología, algunos síntomas digestivos, diagnóstico, tratamiento y algunas conclusiones. Bueno, básicamente, lo que ustedes saben, pero recordar que el tejido endometrial, cuando está ubicado en lugares que no corresponden, justamente fuera de la cavidad uterina, es cuando empieza a dar molestia. Desde la dismenorrea, que puede ser hasta un 80% durante la menstruación, dispareunia, disuria, disquexia, especialmente se da en aquellas situaciones en que uno cuando está intentando ir al baño puede aumentar especialmente en los periodos menstruales. Y no es infrecuente que haya muchos síntomas digestivos como dolor, cambio de hábitos intestinales y muchas veces distensión abdominal. Y desde el punto de vista digestivo es mucho más probable tener síntomas gastrointestinales, incluso se asocia intensamente con el síndrome de intestino irritable. Es una patología que es bastante prevalente, hasta un 10% de mujeres en edad fértil, 15-50% puede producir infertilidad, muchas veces produce dolor pélvico, también dismenorrea, y en Chile se estima aproximadamente 400.000 mujeres y muchas aún sin diagnóstico. ¿Cuáles son los síntomas digestivos? Dolor abdominal, constipación, diarrea, distensión abdominal, que es básicamente el cuadro que vamos a ir detallando durante esta presentación, mucha presencia de gases, urgencia defecatoria y en otras situaciones también dolor en el acto defecatorio. Bueno, y estos son la correlación de los síntomas digestivos que tenían en relación cuando se habían operado endometriosis, desde dismenorrea, dispareunia, dolor pélvico, dolor de espalda, los dolores de pierna, la dificultad y dolor para el acto defecatorio, sangrado, infertilidad, diarrea, etc. Y desde el punto de vista de porcentaje, hay alto porcentaje de síntomas digestivos, constipación 86%. En la distensión abdominal 81, o sea, hay un porcentaje muy alto, sobre el 80% de distensión, constipación y alteraciones funcionales digestivas. Cuando uno hace una comparación entre los síntomas gastrointestinales en pacientes con endometriosis y esos controles, se compara que en general las pacientes con endometriosis tienen dolor abdominal mucho más severo, mucho más estreñimiento y por supuesto mucha más distensión abdominal, muchas veces con presencia de gases y sensación de evacuación incompleta. La normalización sí de la endometriosis no tuvo una asociación específica de los síntomas, excepto cuando había náuseas y vómitos que sí tenían compromiso del tubo digestivo. Y si se habían tenido que usar algún tipo de opiáceo por este tipo de condición, aumentaba el dolor. Ahora, es interesante que el síndrome de intestino irritable, que es una patología de un 18% aproximadamente en nuestro país, es bastante más frecuente en la presencia de endometriosis. Eso es la definición de síndrome de intestino irritable, es este dolor abdominal que ocurre una vez por semana por al menos 6 meses y que se asocia a cambios en la forma y la frecuencia de las deposiciones. Y por supuesto está muy asociado también a distensión abdominal. Y hay que recordar que el riesgo de tener endometriosis en un paciente con síndrome de intestino irritable es 3,5 veces. Y en aquellos pacientes de recho diagnosticarse síndrome de intestino irritable después de una endometriosis confirmada. O sea, las pacientes que tienen síndrome de intestino irritable tienen 3,5 veces más riesgo de poder desarrollar una endometriosis. Y en aquellas pacientes que ya están diagnosticadas la endometriosis tienen 2,5 veces más riesgo de tener un síndrome de intestino irritable. También pueden coexistir otras causas de inflamación y distensión, la enfermedad inflamatoria, como la enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa y la enfermedad celíaca. Hay que tener en cuenta de que la sensibilidad al gluten no celíaca es mucho más frecuente en endometriosis y por lo tanto, aunque no tengan un perfil celíaco positivo, se recomienda muchas veces disminuir la carga de gluten para disminuir la inflamación. También no es menor que esta patología muchas veces tiene un fenómeno inflamatorio que termina habiendo un fenómeno cicatricial y que produce adherencia y fibrosis en la pelvis. Y esta inflamación crónica muchas veces se detecta con resonancia o ecografías transvaginales, que puede ser hasta un 12% de los pacientes que tienen esta afección intestinal. ¿Cuál es la complicación más temida? Es una obstrucción intestinal, especialmente en aquellos casos que esta infiltración endometriósica llega a la parte intestinal con angulaciones que impiden vaciar bien el tubo digestivo. Puede ser en el ilion, en la válvula ileocecal y también en la parte del sigmoide. En estas condiciones, cuando es muy ya extensa esta infiltración y ya el tubo digestivo no puede vaciarse, requieren tratamientos quirúrgicos. Bueno, los diagnósticos.
Eh, en general, uno va a sospechar cuadros de endometriosis y asociación a tubo digestivo cuando haya dolor abdominal, distensión, hábitos intestinales alterados, pero que habitualmente no respondan a los tratamientos habituales que nosotros usamos para controlar esta sintomatología. Entonces, por lo tanto, si uno asocia estas molestias de dolor, hinchazón, cambio del hábito intestinal a molestias ginecológicas como periodos muy dolorosos, irregulares, abundantes, dolor durante las relaciones sexuales, o que tengan antecedentes de infertilidad o inflamaciones pélvicas, o que haya algún antecedente familiar de infertilidad, cáncer de ovario, endometriosis, es muy importante pensar que esta sintomatología digestiva pudiera estar asociada a algo ginecológico. Por lo tanto, siempre que nos enfrentemos a dolor abdominal, distensión muy severa, que no responda al tratamiento habitual y que tenga alteraciones ginecológicas, uno debe plantear endometriosis. Y cuando nosotros, desde el punto de vista digestivo, ¿qué es lo que tenemos que hacer si es que nos llega un paciente con la sospecha de un síndrome de intestino irritable que pudiera coexistir con alguna otra alteración? Nosotros habitualmente le pedimos un test de celiaquía, sobre todo en aquellos pacientes que se distienden mucho. Si tienen diarrea asociada a esta distensión y dolor, le pedimos un examen fecal que se llama calprotectina para ver el nivel de inflamación. Si nosotros evidenciamos que hay una inflamación del tubo digestivo, es decir, el examen de calprotectina salió alterado, entonces nos vamos a tratar de ver si tiene enfermedad inflamatoria o no la tiene. Si no tiene enfermedad inflamatoria, vamos a buscar otras causas de inflamación, pero si tiene una enfermedad inflamatoria, la vamos a tratar y obviamente vamos a ver cuál es su respuesta. ¿De acuerdo? Y si se resuelven los problemas, entonces seguimos con el tratamiento propio de la enfermedad inflamatoria. Pero si no hay una respuesta adecuada y uno empieza a pensar que nuevamente hay molestias digestivas, tenemos que empezar a tratar de buscar otras cosas ginecológicas. Por otro lado, si no hay evidencias de inflamación de intestino, es decir, calprotectina fecal negativa, no hay enfermedad celíaca, entonces tratamos un síndrome de intestino irritable. Pero, obviamente, si esto no hay una respuesta adecuada, nosotros probablemente vamos a tener que considerar nuevamente una evaluación ginecológica porque si existe una persistencia de los síntomas a pesar de un buen tratamiento. Dentro de los estudios están, obviamente, el ultrasonido, la resonancia nuclear magnética, estudio de calprotectina fecal, como les mencionaba recién, especialmente en el síndrome de intestino irritable. Es fundamental poder documentar algunas malabsorciones de alimentos que se han visto con mayor prevalencia en pacientes con endometriosis, el perfil celíaco, porque si bien es cierto, existe una gran sensibilidad al gluten no celíaca, puede existir la celiaquía y la restricción del gluten es mucho más estricta en estas condiciones. En aquellas situaciones en que aparte del dolor y la distensión está asociada a una dificultad evacuatoria importante, es decir, cuesta mucho ir al baño, sensación de que cuando voy siempre queda algo adentro, no puedo evacuar todo, y en algunos casos incluso tener necesidad de hacer alguna maniobra para poder evacuar, ya sea un supositorio o algo así, entonces tenemos que hacer estudios de manometría rectal para ver un trastorno del piso pélvico. Y obviamente también un tránsito colónico para ver cómo funciona todo el colon global cuando hay una constipación muy severa y la colonoscopia, así que queremos estar seguros que si ya hemos documentado endometriosis no hay un compromiso dentro del colon. La resonancia, que va justamente a ver los nódulos endometriósicos, el tránsito colónico, que sea una capsulita, y al quinto día se repite el examen y en este caso están todos esos marcadores retenidos en la pelvis. Esto habla de que tiene un trastorno de salida, un trastorno evacuatorio por un trastorno de piso pélvico, que es muy importante documentarlo porque ahí hay tratamientos kinésicos. La manometría rectal, que es una sonda bastante delgadita que trae un balón, nos permite determinar si la persona cuando va al baño tiene algún problema evacuatorio porque no relaja bien. Los test de aire expirado, que son exámenes en que igual uno da un sustrato, que puede ser lactosa, lactulosa, fructosa, para evaluar el sobrecrecimiento bacteriano, intolerancias alimentarias como lactosa y fructosa, especialmente la fructosa que tiene una mayor prevalencia en pacientes con endometriosis. Bueno, una vez que hemos hecho todos estos exámenes y hemos llegado a algunas conclusiones, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, desde el punto de vista ginecológico, habitualmente los ginecólogos dan medicamentos para el dolor, que son algún tipo de antiinflamatorio no esteroidal, que ayudan a esta reacción inflamatoria que, una vez controlada, también puede mejorar la distensión abdominal. Se suelen usar anticonceptivos hormonales porque estos anticonceptivos tienden a regular un poco el ciclo y de esa manera disminuir los síntomas de endometriosis, incluida obviamente la distensión, porque todo el tejido endometriósico va a estar menos inflamado y por lo tanto el tubo digestivo va a permitir que circule mejor el gas. Y los análogos de la hormona GnRH, que son medicamentos que pueden reducir la producción de estrógeno y lo que puede aliviar también los síntomas de endometriosis,
pero a largo plazo pueden estar limitados por efectos secundarios y sobre todo porque también pueden afectar a nivel óseo. La cirugía en los casos más graves, como les mencionaba previamente, en aquellos casos en que no había un tratamiento efectivo, obviamente va a ser una opción para extirpar los implantes endometriósicos, extirpar algunos órganos si fuera necesario, o algunos segmentos digestivos si estuvieran comprometidos intensamente y hubiera una dilatación o una estrechez producto de esta implante endometriósico. Desde el punto de vista gastroenterológico, existen manejos nutricionales, ejercicios físicos, antiespasmódicos, tratamientos kinésicos. Cuando esta distensión abdominal se acompaña de mucho dolor, podemos usar algunos medicamentos a nivel central, como son algunos antidepresivos, ya sea tricíclicos, inhibidores de recaptación de serotonina. Podemos usar probióticos, sobre todo si hemos encontrado alteración de la flora o algún sobrecrecimiento bacteriano, y algunos neuromoduladores cuando ya el dolor es muy intenso y se acompaña esta distensión. Es interesante que la dieta libre de gluten en pacientes obviamente no celíacos mejora mucho el dolor pélvico e hinchazón en pacientes con endometriosis, y tanto fue así que hubo un grupo de investigación que hizo un estudio de control entre dos grupos, unos que le daban dieta libre de gluten eh, con tratamiento de sustitución hormonal, y otros solamente la terapia de sustitución hormonal, y cuando se combinaban ambos mejoraba todos los síntomas clínicos de la endometriosis. Por lo tanto, este estudio ratifica que en aquellas personas, cuando disminuye la carga de gluten, mejora mucho la sintomatología. Es muy frecuente que haya intolerancias alimentarias como lactosa, fructosa, sorbitol, histamina, y es importante buscarla para obviamente hacer unas dietas restrictivas que puedan ser de utilidad, pero por otro lado también no pasarse y empezar a restringir demasiadas cosas y producir estrés, porque justamente estamos ya no comiendo prácticamente nada. La sensibilidad al gluten no celíaca es bastante frecuente y son aquellos casos en que hay todas estas distensiones y estos problemas del control sintomático, pese a no ser celíaco. También pueden haber alteraciones de algunas vitaminas, de algunos electrolitos, y suplementarlos si es que fuera necesario, especialmente en aquellos casos que hay intolerancia a la fructosa y no se puede, digamos, ingerir una cantidad suficiente. Es interesante que esta distensión abdominal también podría ser controlada con unas técnicas manuales. Ya se viene hace algún tiempo, ya básicamente 30 años, que en un grupo de kinesiólogos demostraron que cuando realizaban un masaje colónico con sesiones de 50 minutos 5 veces a la semana, mejoraba toda la, digamos, evacuación, dolor y molestias digestivas. Muchas veces los músculos de la pared abdominal, tanto los rectos como los oblicuos, no solamente cumplen un papel en relación, digamos, a la columna, sino que también al contenido abdominal. Y muchas veces en pacientes que tienen síndrome de intestino irritable, y como esta patología se asocia muy intensamente a endometriosis, este mecanismo en que los músculos se relajan paradojalmente pueden producir una distensión abdominal aún mayor. A pesar de todas las otras cosas que les mencioné, puede existir además estas alteraciones de pared abdominal que pueden hacer una distensión abdominal mucho más intensa. Y mejorando muchas veces la postura diafragmática, que en algunas personas está un poco más abajo de lo que debería estar, genera una mayor presión en la pared abdominal y hacia la pelvis. Por lo tanto, mejorando la respiración a través de técnicas de respiración diafragmática, se puede controlar mucho la sintomatología de síndrome de intestino irritable y probablemente también en la endometriosis, en aquellos casos en que coexistan estas dos condiciones. Es una técnica que en el fondo consiste en respirar a través del abdomen. Se pone una mano en el abdomen, se infla profundamente el abdomen, y en el momento de la expiración, cuando no bote el aire, hay que presionar hacia el interior, logrando que la expulsión del aire sea un poco más activa y permitiendo que el diafragma se reposicione, subiendo un poco y dándole más espacio al tubo digestivo para que haga circular los gases. Esto se puede combinar con un automasaje colónico que tiene una ventaja que promueve las contracciones del intestino, que mueve la materia fecal, acelera el tiempo de tránsito, ablanda las heces y por lo tanto disminuye el dolor, todos los gases y disminuye la distensión abdominal. Y cuando uno combina ambas técnicas puede tener resultados incluso mejores. Tanto es así que yo presenté nuestra experiencia en pacientes con síndrome de intestino irritable combinando la respiración diafragmática y el automasaje colónico, viendo que la distensión abdominal inicial era muy intensa y se logró reducir más allá de un 60%. Por lo tanto, hay que considerar que esta estrategia de tratamiento de respiración y masoterapia pueden ser muy útiles a controlar esta distensión.
Por lo tanto, el tratamiento ginecológico va a ser indicado por el ginecólogo con la supresión hormonal, con manejo del dolor, y en aquellos casos que sean ya extremadamente intensa la adherencia, fibrosis y que dificulten el movimiento de gases, obviamente va a ser resección quirúrgica. Desde el punto de vista digestivo, tenemos que documentar las intolerancias, hacer los cambios dietarios, probablemente una dieta baja en gluten. Si hay mucho estrés en relación a la distensión, apoyo psicológico, usar algunos medicamentos para el dolor, tratamiento del sobrecrecimiento bacteriano, uso de probióticos y si el dolor se acompaña de esta distensión, usar neuromoduladores. Por lo tanto, mensajes finales, me gustaría transmitirle que en general es esencial buscar la endometriosis y especialmente en trastornos digestivos funcionales que no respondan a los tratamientos habituales que nosotros otorgamos y especialmente en aquellas condiciones en que todas estas molestias estén asociadas a la menstruación. Cuando tenemos distensión abdominal, tratar síndrome de intestino irritable, todos los trastornos de malabsorción, evaluar si hay un trastorno de piso pélvico, si hay problemas de la pared abdominal, con todas estas técnicas que les dije de respiraciones y automasaje, y en aquellos casos que hay adherencias ya que son más allá de cualquier capacidad de nuestros tratamientos digestivos, obviamente hay que considerar quizás una cirugía para resolver el problema. Bueno, ha sido un placer poder compartir esta experiencia, ojalá les sea de utilidad y sepan que existen muchas alternativas de tratamiento y que pueden ser extremadamente útiles. Muchas gracias.